Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos, buenos días mis hermanos, buenos días mis hermanas en Cristo Jesús. Es una bendición saludarles de nuevo en esta hermosa mañana. Ya es viernes y con más razón podemos declarar, este es el día para ser feliz. Las pequeñas cosas de la vida son las que producen mayor felicidad. Solo tienes que atreverte a ver más allá de eso que quizás no te agrada y agradecer siempre. Sí, hermanos, hermanas, hay que ser agradecido, siempre lo dice la palabra. Celebra tu presente, celebra este día, atrévete a hacerlo diferente y verás todo lo bueno que llega a ti. Y es que de lo nuevo se nutre el corazón. Salmos 4:7 lo dice de esta manera: tú pusiste en mi corazón más alegría que la de tener trigo y vino en abundancia. Tú pusiste en mi corazón más alegría. Este es el día para ser feliz. Soy Rebeca Chan. Bienvenidos al programa Este es el día. Estamos transmitiendo desde los estudios de Vida Nueva, la radio de la familia, una plataforma novedosa donde abordamos temas que mediante un impacto positivo están ayudando a tomar conciencia para la sana evolución y desarrollo de nuestra comunidad. Y hoy estoy muy contenta porque me acompaña el pastor Andrés González, mire, uno de los conductores del programa Todo en Familia. Pastor, buenos días. Hola Rebeca, buenos días. Qué gran alegría estar aquí contigo, con tu audiencia. Es una bendición y un privilegio siempre estar acá y disfrutando de esta mañana de viernes. Amén. Y hoy, pastor, le va a tocar doble programa, doble trabajo, doble esfuerzo. Gracias a Dios, es bendición siempre tener una oportunidad para compartir con todos ustedes y bueno, sembrar desde luego la palabra es lo más maravilloso que hay en la vida. Gracias, pastor, por acompañarme y llevar una palabra, llevar un mensaje, que la gente se quede hoy viernes, mire, con una renovación de mente, porque me encanta el tema que vamos a estar desarrollando, y es que dice que la mente de Cristo nos brinda una vida extraordinaria, una vida sobrenatural, y basado en la palabra de Dios en 1 de Corintios 2 del 9 al 16. Pastor, qué importante es que cada día renovemos nuestra mente, que cada día podamos declarar, yo tengo la mente de Cristo, pero poder ir y descubrir cuál era la mente, cuáles eran los pensamientos de nuestro Señor. Me queda claro, pastor, que cuando el primer mensaje de Juan el Bautista, que luego es el primer mensaje también de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice arrepentíos, los teólogos aseguran que la palabra arrepentíos quiere decir renueven su mente, sean renovada la mente, ya no piensen. Yo lo traduzco de esta manera, cada vez que yo leo eso es como si Dios me estuviera diciendo, ya no pienses, Rebeca, como pensabas antes de conocerme, ya no pienses en fracaso, ya no pienses en derrota, no pienses que no vas a poder llegar a destino, sigue soñando, sigue creyendo, porque la mente de Cristo nos viene a demostrar que no hay nada imposible, pastor, ¿cierto? Cambia totalmente la dimensión en nuestra vida, Rebe, cuando podemos mirar a la manera de Jesús. Esta forma de arrepentirnos, de convertirnos, es transformar todo el ambiente, todo el entorno, todo lo que sucede a la manera de pensar de Dios. Aún lo que llamamos problemas, ahora en Cristo a mí me gusta llamarle desafíos. Cada desafío que nos presenta la vida nos da una oportunidad para ir adelante, para crecer, para aprender, para descubrir la maravilla que Dios tiene para el ser humano. El mundo ha sido creado de una manera perfecta para bendecir a la humanidad. Y de pronto perdemos de vista y tomamos la mentalidad del mundo, tomamos la mentalidad de derrota,
pensamos a la manera en la que normalmente nos vemos envueltos en una forma de pensar donde esos desafíos pueden acabar con nosotros, no nos dejan seguir adelante, donde nuestra vida pasada, donde nuestra vida actual no, nos presenta limitaciones. Pero en Cristo, cuando nuestra mente es renovada, todo también es transformado. La mente viene a ser para el ser humano lo que el cerebro es para el cuerpo. El cerebro le manda órdenes, señales a cada parte, a nuestros miembros, a nuestros ojos, para tomar esa información y canalizarla para la vida, para que nuestro cuerpo pueda vivir. Pero nuestra mente es la que habla a nuestro ser interior. Nuestra mente es la que le dice al alma, le dice al espíritu, hay algo más allá de lo que tú puedes ver. Y siempre en el mundo sobrenatural hay mucho más de lo que podemos ver solamente con nuestra vista natural. Y esa es la gran bendición que tenemos al venir a Cristo. Él renueva, Él transforma nuestra mente para poder ahora entender cuáles son sus pensamientos, para poder recibir la frecuencia de su pensamiento y nosotros ahora vivir en esa frecuencia. Qué bendición, pastor, qué bendición a ustedes, mis hermanos que nos están escuchando, poder cerrar esta semana renovando nuestra mente, yendo a ver qué es lo que hemos estado pensando, cuáles son esos pensamientos que llevamos ahí meses luchando con ellos, quizás años luchando con ellos y que no nos han dejado ver que podemos lograr cosas extraordinarias, como dice la palabra de Dios. La mente de Cristo o el renovar nuestra mente y llevarla a tener un entendimiento. ¿Cuál es la mente de Cristo? ¿Qué es aquellos pensamientos? Y podemos ir, pastor, a la palabra cuando dice que cuáles son los pensamientos de Dios para mí y para todos los que nos están escuchando. Dice pensamientos de bien y no de mal, para darnos lo que cada uno de nosotros está esperando. Y cuando nosotros nos conectamos con Dios, cuando entendemos, y eso es lo que significa venir a Cristo, eso es lo que se transforma. La vida espiritual es una vida en la que nosotros ahora operamos desde la panorámica de Dios. Ahora lo que Dios hace es compartir sus pensamientos con cada uno de nosotros para que enfrentemos el día a día de una manera distinta. Mira, Rebe, si me permites, déjame hacer esta alegoría o esta metáfora. Cuando una persona acepta a Jesucristo, es como si el Señor implantara un receptor de señal en nuestra mente. Porque dice la palabra aquí en 1 Corintios que esa sabiduría que recibimos en la palabra es una sabiduría que no viene del mundo. Es una sabiduría no humana, es algo que viene directamente del corazón de Dios. Y cuando recibimos a Jesús, Él implanta un receptor, como si se tratara de su receptor ahora de radio, donde nos está escuchando, o de su computadora, o de su celular, donde a través del internet puede oírnos en este momento. De la misma manera, el Señor viene e implanta ese receptor para que ahora la frecuencia divina que está a nuestro alrededor podamos nosotros recibirla. Siempre las señales de la naturaleza de Dios están a nuestro alrededor. Como las ondas de radio que no las podemos ver y que están cruzando alrededor de nosotros diferentes frecuencias, estaciones, estás sintonizado en AM o en FM como ahora nos sintonizan. De la misma manera nosotros en el mundo no captábamos esas señales. Pero a través de Jesús, Él ha implantado en nuestra mente y en nuestro corazón para que podamos recibir todo lo que Él tiene para nosotros. Y su palabra es la guía más maravillosa que tenemos. A través de ella nos es revelado el pensamiento de Cristo, nos deja ver cuál es la manera en la que Dios diseñó al mundo para que tengamos una vida distinta. Amén, amén, es correcto, es maravilloso saber que hay esperanza
Pastor, porque una de las cosas que repetimos en muchas generaciones, la gente viene y abre su corazón y cuando usted le pregunta, ¿cuál es eso con que estás luchando hoy día? Es mis creencias, es lo que yo pienso, es las limitaciones que yo mismo me pongo, es las cosas como yo me hablo sobre mi persona. Antier mi hijo me mostraba a este gran conferencista estadounidense, Tony Robbins, Okay. y entonces él agarra a un muchacho que está en una de sus miles de charlas que él da, y entonces cuando lo tiene enfrente, le empieza a hablar y le empieza a decir, estos años ha sido muy duro contigo mismo. Y entonces el muchacho empieza a quebrarse cuando este hombre le empieza a Wow. hablar y le empieza a decir, porque los pensamientos, hay una palabra que compartíamos antier, que dice, porque tal es el pensamiento en el corazón. Del hombre, tal es él. Así dice la Biblia. Si yo pienso de mí, ¿qué soy? Estaba escuchando también que si tú le dices a tu hijo que él es un perdedor, que él es un inútil, que él no puede hacerlo, el niño lo va a creer. Así como el niño cree cuando le decimos que viene Santa Claus a darle los regalos o que viene... Los niños son capaces de creer todo lo que los padres declaramos a sus vidas. Y si tú estás pensando para ti mismo o hablando para los demás, estos pensamientos desafortunadamente se convierten en una realidad. Es tan importante por eso nosotros entender cuál es la forma de pensar de Dios. Su palabra dice que su pensamiento es mucho más alto que nuestro pensamiento. Y eso es claro porque Dios tiene una panorámica del universo que nosotros no tenemos. Cuando enfrentamos un desafío diario, cuando no tenemos para pagar algún servicio, cuando nos enfrentamos a una enfermedad, cuando tenemos un problema familiar, nosotros lo vemos en un plano muy corto. Apenas vemos esa situación y creemos que no hay salida. Pero el Señor, que lo ve de otra manera, Él sabe que siempre hay un camino, que junto con la prueba va a venir siempre una salida. Y ahí es donde nosotros, al conectar con el pensamiento de Dios, empezamos a ver todas las circunstancias como una posible solución. A mí me gusta siempre recordar y leer, Pastor, la historia de este famoso Gedeón. Sí, Gedeón era una persona que tenía pensamientos para él negativos. sí, Él tenía ya un pensamiento claro de quién era él. Él quizás se decía que él era un cobarde, quizás, pero me encanta cuando Dios viene y le dice ahora, ¿quién cree Dios o quién dice Dios que es Gedeón? así es. Y le dice, hombre esforzado y valiente. Pero me impresiona cuando Gedeón casi le pregunta, ¿de quién tú estás hablando? O sea, yo no soy esforzado y no soy valiente porque de repente nos pasa eso. Ya tenemos pensamientos Sí. de nosotros mismos, hablamos porque primero pensamos y luego declaramos. Ay, ¿cuántas veces hemos dicho, Pastor, a mí me da miedo esto? Sí. Yo le tengo miedo a las alturas. Ay, yo tengo miedo de tal evento que va a venir. Yo tengo miedo de esto. Tengo miedo que mi hijo fracase. Tengo miedo que mi hijo no logre tal cosa. Tengo miedo y empezamos a declarar, ay, yo siento que no voy a poder hablar en público. Ay, yo siento que no voy a poder esto. Siento que, por ejemplo, yo ahora estoy luchando con una de mis hermanas. Vino ahora y yo le decía, emprende. Hermana, emprende, es verdad, ya no tienes trabajo, estás sola. Le digo, pero mira, para mí, fíjese que cuando empezó la pandemia hay un hombre de Dios que me encantó esta enseñanza y dijo, esta época de la pandemia, después de lo que quede, van a cerrar miles y miles de negocios que lo vimos. Sí, Yo sí, fui así una es. de ellas que yo cerré Sí, sí. uno de mis negocios. Y entonces el hombre decía, pero el que ve una oportunidad en una crisis, cuando uno se esté encerrando una tienda, lo que sea, otro va a venir y va a abrir una tienda. Y la misma tienda a veces, simplemente es encontrar en esa oportunidad
Por eso le llamamos desafíos. ¿Cómo voy a solucionar? Si de momento, ¿cuánta gente prosperó a través de vender cubrebocas, gel antibacterial? A mí eso me impresionó, porque pude ver cómo muchas personas lo vieron como una oportunidad y eso les abrió la puerta inclusive para prosperar. Pero normalmente nosotros nos creemos que solamente lo que vemos en lo natural es lo que existe. Y nos llaman de pronto locos porque nosotros vemos todo de una manera distinta. Cuando se presenta alguna situación, hace algunos días tuvimos una situación por ahí que ingresaron a un lugar y robaron un ventilador que teníamos y robaron un microondas que teníamos allá. Y bueno, en ese momento, claro, el primer sentimiento que viene es ¿por qué sucedió esto? Quieren venir pensamientos negativos, pero enseguida nos lleva, cuando tenemos la forma de pensar del Señor, nos lleva a pensar, esta gente que ingresó, ¿cuál es su necesidad? ¿Por qué se atrevió a ingresar a un lugar, a unos locales y exponiendo su libertad, su seguridad, solamente para poder tener un ventilador y un microondas para venderlo? ¿Cuál es su necesidad económica? Y empezamos a orar por las personas que habían ingresado a robar. Y de pronto para el mundo eso puede parecer una locura. ¿Cómo van a estar bendiciendo a la gente que les ha robado? Pero esa es la manera de pensar de Jesús. Vemos todo lo que sucede desde la panorámica de Él. Y probablemente estas personas tienen ese grado de necesidad que les lleva a exponer su propia libertad y su seguridad, porque cuánta gente por ingresar a algún domicilio ha muerto. Y esa es la manera en la que el Señor siempre quiere que nosotros miremos la vida, que podamos pensar desde una perspectiva espiritual. Y de eso se trata la vida con Cristo. Se trata de que ahora lo que vivo, dice la palabra, ya no lo vivo yo, ya no lo vivo en mi manera vieja de pensar. Ahora lo que vivo lo vivo en la fe de aquel que dio su vida por mí. Ahora lo vivo todo pensando en qué haría Jesús. ¿Cómo puedo salir de este problema? ¿Cómo puedo enfrentar esta situación que vivo ahora? Solo viéndolo todo como una persona espiritual, como una persona que cree que hay algo más, una persona que sabe que hay un propósito mayor en todo lo que sucede. Y porque, pastor, nosotros los creyentes sabemos que Dios nunca ha perdido nada. Yo siempre ahora que estoy dando mucha consejería, mucha gente que me escribe, estoy pasando por esto, tengo una crisis, se acabó mi matrimonio, cerré mi negocio. Entonces yo siempre, de acuerdo a la palabra de Dios, lo hablo con mi esposo cada día. Lo hablaba ahora que vino mi hermano y me contaba situaciones que están pasando. Y yo le decía, mire, si en algún momento, en una situación de la vida, en una crisis, en un proceso, en algo que la vida nos pase, perdemos algo, pareciera ante los ojos físicos que estamos perdiendo, pero Dios nunca ha perdido nada. Así es. Todo aquello que vayamos y depositemos nuestra esperanza en Dios, Dios no es deudor de nadie, Él siempre restituye, Él siempre devuelve, y cuando devuelve lo vemos, de acuerdo a la Biblia, multiplicado. Sí, así es. Pero depende de esa confianza que ahora tenemos, Rebe. Que cada situación que estamos enfrentando, inmediatamente la llevamos al pensamiento de qué es lo que el Espíritu nos puede hablar, qué es lo que Dios nos puede revelar en esta situación que estamos pasando. Todos los ejemplos que vivimos hoy. Cuando el mundo entra en guerra, la gente empieza a considerar que van a venir problemas, que van a afectar la economía, que va a haber muerte, que viene el fin del mundo. Y son los pensamientos primeros que vienen a cada uno de nosotros. En lugar de renovar nuestra mente, comprender significados que son mucho más profundos. Y esas son las noticias del cielo. ¿Qué es lo que el cielo está tratando de manifestar en cada situación? Y esa sería la pregunta para todos nosotros. ¿Qué mentalidad está gobernando nuestra vida? ¿Está gobernando nuestra vida lo que vemos? Solamente las noticias, lo que escuchamos de cómo el mundo va desafortunadamente degenerándose, van destruyéndose familias, está prosperando ideologías que solamente están dividiendo los hogares, o nosotros tenemos la mentalidad de saber
que así como dice la palabra, aumentará la maldad, aumentarán los problemas, las guerras, pero también aumentará el conocimiento de Dios. Y habrá gente que podamos estar ahí tomando esa tarea para llevarle a los demás una esperanza. Y esa es la labor que Jesús hizo maravillosa en el mundo, venir a traer una esperanza. Mire, mucha gente, pastor, le cuesta mucho trabajo creer en lo sobrenatural de Dios, creer en algo milagroso, pero el planeta Tierra está lleno de gente, de testimonios, de cómo un hecho, de cómo un diagnóstico terminal, Dios de una manera milagrosa, de una Así manera es. inexplicable para la ciencia, ha revertido un diagnóstico solo porque aquella persona decidió creerle a Dios. Y si es posible, como yo le digo a mis hermanos, al menos lo que yo ya he decidido, pastor, quiero hablarle de la postura que yo ya he tomado como creyente. No importa, yo siempre lo he dicho, no me importa lo que yo esté pasando. Número uno, mis labios siempre loores le van a dar a Dios. En Amén. medio de cualquier circunstancia, yo me he determinado y se lo he dicho a Dios, no importa lo que la vida me enfrente, mis labios siempre te van a alabar. Amén. Y siempre así yo me vaya de este planeta Tierra, yo me voy a ir creyendo que lo mejor está por venir, Amén. creyendo que aún si yo me voy de este planeta Tierra, me voy graduada de que aquí hice lo que pude, pero que me espera algo mejor, que yo regreso de donde salí, que yo voy a mi fuente, que yo regreso a mi Señor, que yo voy para mi país de nuevo. Yo nunca me voy a ir de aquí triste, nunca me voy a ir de aquí y llorando porque algo mejor me espera. Así es, dice la palabra que aún la muerte es ganancia, porque sabemos esa esperanza que tenemos. Qué gran bendición cuando Jesús muestra a sus discípulos y muestra a muchas personas que fueron testigos de su resurrección, cuando Él muestra que hay otra vida después de esta vida, cuando Él nos muestra que hay algo más. Y eso abre totalmente, rompe nuestro pensamiento natural y nos deja ver que todo lo que sucede en el mundo, cuando Él obraba milagros, sanidades, cuando Él iba multiplicando los panes y los peces, todo eso nos pudo revelar que hay algo mucho mayor que lo que simplemente vemos. Y esa confianza, desde luego, nos da la esperanza para vivir en el día a día. Pero este receptor que nosotros tenemos, que el Señor ha puesto en nuestro corazón, en nuestra alma, nosotros debemos de mantenerlo encendido. Es importante que nosotros captemos las señales que vienen del cielo. ¿Cuánta gente se pierde de la bendición? Nos gusta decir que nosotros estamos vivos por la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo sigue haciendo esos milagros y cuentas. Tenemos la bendición hoy de tener en la iglesia gente que ha sido sanada de cáncer, de leucemia, gente que está aún orando por un milagro para poder volver a ver porque han perdido la vista. Hemos visto familias restauradas que aparentemente era imposible que se restauraran, y es la realidad. En lo natural no era posible, pero Dios ha hecho ese milagro. Y es importante que al venir al Señor, nosotros le demos la oportunidad de conectar y de entrar al reino sobrenatural. Y pastor, queremos que toda gente que nos esté escuchando, queremos que usted termine esta semana. No importa lo que amaneció hoy, cuál es esa noticia, qué es lo que está usted enfrentando. Queremos dejarle las promesas de Dios. Así queremos que usted active una palabra, que usted active su fe, y usted va a ver cómo esa circunstancia que está enfrentando va a ser una carga más ligera. Sí. ¿Por qué, pastor? Espero que podamos coincidir cuando Jesucristo dijo: vengan y echen sus cargas sobre de mí. Sí. Mire, es el único líder, la única persona que se ha podido parar y decir: yo puedo con tu carga, yo puedo con tu necesidad, yo puedo con ese diagnóstico, solo si te atreves a creer, Así Yo puedo hacer un milagro si tú te atreves a creer que yo soy capaz de hacerlo. Incluso dice, yo puedo llevar tu carga y puedo llevar tu pecado.
porque hay algo en la mentalidad del ser humano que a veces decimos, yo he fallado, he mentido, he robado, he tenido una vida donde he cometido equivocaciones. ¿Cómo Dios se va a hacer cargo de mí? ¿Cómo Dios va a volver a mirarme a mí si yo no ni siquiera debería considerarme Dios por todo lo malo que yo he hecho? Pero aún esa carga del peso del pecado, de la culpa, de la condenación, aún esa carga el Señor la tomó sobre sus hombros. Y a partir de ese momento Él nos ha hecho libres. Él llevó a la cruz ese pecado. Él llevó a la cruz esas dolencias, esas enfermedades. Todo lo puso en la cruz del Calvario para poder pagar un precio que nosotros no podíamos pagar. Para liberarnos, para poner en Él todo ese problema y ese desafío que enfrentamos hoy y el poder traer solución, esperanza y una nueva vida para cada uno. Claro, y cada uno de nosotros, pastor, amigo que me estás escuchando, hemos llegado hasta donde estamos hoy por habernos atrevido a creer que hay cosa nueva de parte de Dios, que hay un nivel de gloria, un nivel de sabiduría, un nivel de conocimiento más grande que el que estamos enfrentando hoy. Vamos a ir a una pausa y regresamos pronto. Estamos de regreso y estamos aquí con el pastor González. Mire, él, un gran hombre de Dios, y estamos hablando de cómo nos hemos atrevido a creerle a Dios y cómo hemos llegado hasta aquí, pastor, solo porque un día decidimos creer que había algo nuevo de parte de Dios para nosotros. Y yo le decía al pastor que acabo de ver que él se atrevió a creerle al Señor por una bendición y de un local nuevo, precioso, donde ya están dando los cultos. Gracias a Dios, los domingos. Sí, estábamos inclusive por una temporada, Rebe, estuvimos en casa. Gracias a Dios la casa tiene un espacio amplio y ahí pudimos recibir hasta que llegamos al punto. De hecho, el último día que hicimos el servicio ahí, tuvimos que improvisar porque ya definitivamente no cabíamos todos allá. Pero el Señor nos bendijo y nos ha dado un lugar. Muy bonito. Está muy bonito, está muy accesible, tiene todo lo necesario y sobre todo que desde que llegamos sentimos paz y nos abrió las puertas el Señor y hemos ahora podido gozarnos los domingos allá disfrutando de compañerismo con nuestros hermanos, de poder estar allá alabando y adorando al Señor en amor todos juntos. Y ha sido una gran bendición. Qué bendición, qué bendición. Por eso es que hoy, ya cerrando la semana, viernes, ahora sí vamos a usar esa frase secular, gracias a Dios es viernes. Sí, para disfrutar el fin de semana. Sí. Que algunos, como decían el otro día unos chavos, algunos el fin de semana trabajan más, ¿no? Trabajan más al servicio, a lo mejor en la obra, o hay gente que todavía está trabajando en su trabajo secular en los fines de semana, pero ya hay un ambiente distinto de fin de semana. Mi gran admiración para todos los siervos de Dios, que muchos de ellos, como su caso, abogado, usted abogado de profesión, trabaja toda la semana y los fines de semana viene con todo full ahora la obra del Señor, a vertirse en las almas, a servir, a predicar la palabra, y porque hay otros ministros que solo son ministros y no trabajan, pero los que trabajan en semana, igual con mi pastor que es doctor de profesión y trabaja en la semana y los fines de semana, o sea, a full está con una congregación. Es una gran bendición, que Dios Rebeca, les bendiga y les y Dios fuerza. le da fortaleza, Él renueva nuestras fuerzas, así como ha cambiado nuestra mentalidad y la manera de pensar, porque además ya no lo vemos como un trabajo. El fin de semana, si bien desde luego requiere esfuerzo físico, mental, dedicar tiempo y toda la bendición que recibimos al servir a Dios, pero Él desde el viernes empieza como a revolucionarnos el motor. Y yo le digo a todos que me gusta mi trabajo, pero definitivamente cuando el viernes empieza a cambiar el switch, me motivo mucho más y esto me lleva. ¿Y sabes por qué el Señor me ha bendecido de esa manera de fortalecernos y animarnos? Porque hemos aprendido los principios de su palabra al cambiar de pensar. Y es un ejemplo que te quiero dar en esta mañana, Rebe, el que encontramos en la palabra a través de la vida de Elías y su discípulo Eliseo. Elías, un gran profeta de Dios, Elías, un hombre reconocido
por toda la gente de su época como un hombre al que Dios escuchaba, que él iba obrando incluso señales, prodigios. Él tenía el Espíritu de Dios en él, que de alguna manera lo llevaba a poder ser utilizado para sanidades, para milagros. Y él tenía un discípulo, Eliseo, que permanentemente estaba a su lado. Y ¿cuál era la grandeza de este profeta Elías, que cuando viene Jesús a la tierra, lo primero que algunos pensaron es que él era Elías? Pensaban que él había vuelto a la tierra, porque Elías había sido levantado en un torbellino al cielo y ahora pensaban que él había vuelto. Ese era el tamaño de lo que el Espíritu Santo hacía a través de este profeta. Y había un varón que estaba con él, Eliseo, que todo el tiempo le acompañaba y que él estaba, y es un principio que yo quiero compartirles en esta mañana. Si queremos cambiar nuestra manera de pensar, si verdaderamente hemos de renovar el espíritu de nuestra mente, es muy valioso ver de quién nos rodeamos. ¿Quiénes son las personas que están a nuestro lado, a lo mejor hablando derrota o hablando victoria? Son ellos mismos quienes nos acompañan, los que nos están diciendo no vas a poder, esto va a fracasar, nos van a despedir, el negocio va para abajo, o nos rodeamos de gente que pueda moverse a la manera de Dios, que pueda moverse en lo sobrenatural, que pueda creer, que esté declarando siempre cosas para bien, que esté creyendo que algo nuevo va a venir aún en ese desafío que se nos presente. Y es una clave. Por eso es tan hermoso congregarnos los domingos, porque ahí nos rodeamos de gente que también está en el mismo canal, que está conectado en la frecuencia del cielo y que todos juntos queremos recibir y comprender y ver la vida de una manera distinta. Y es un principio que está en su palabra. Rodéate de gente que tenga la mente de Cristo. Sobre todo eso, porque es muy importante hacerle saber a todo aquel que nos esté escuchando hoy, pastor, y que esté luchando con una batalla en su mente, porque los pensamientos son poderosos para destruirnos, sí, y poderosos para llevarnos a otro nivel. Y es importante que usted, cuando esté pasando una situación difícil, nunca vaya a aquella persona que usted sabe que no va a tener una palabra. Este es mi deseo y este es una, pastor, de las cargas que Dios puso en mi corazón. Es llevar una palabra de esperanza a toda familia que esté atravesando un momento crítico en su vida, como un día Sí, pasamos, pasamos. porque esa es mi pregunta que tengo para usted hoy, pastor. ¿Cuál fue aquel pensamiento que cuando vino a Cristo usted pudo decir, este pensamiento fue por causa de la palabra que renové mi mente y que yo por, no sé, mi adolescencia estuve batallando o no me creía capaz de qué? ¿Cuál fue aquel pensamiento? Mira, Rebe, realmente para mí es muy claro el pensamiento que tuve siempre desde la niñez, al haber nacido con una limitación física y también una limitación para hablar. Desde muy pequeño tuve que ser entrenado para hablar, porque no era clara mi manera de hablar. Aún ahora no es al 100, pero de muy pequeño eso fue poniendo en mí pensamientos de derrota, de depresión, de timidez, donde yo pensaba que no sería capaz de mucho. O sea, no solamente no era capaz de socializar o de enfrentarme a situaciones, sino que llegaba a pensar que no iba a tener una familia, un matrimonio, en fin, había muchos pensamientos negativos en mi mente, que Dios fue encontrando la manera desde muy pequeño de fortalecer y de evitar esto. Desde muy pequeño yo formé parte de grupos que me fueron fortaleciendo y animando, motivando. Estuve por casi 30 años sirviendo en grupos scouts relacionados con temas de liderazgo, con temas de guiar a otros jóvenes, y eso fue abriendo una perspectiva. Pero cuando llegué a Jesucristo, cuando el Señor vino a mi vida y Él definitivamente dijo, los planes que yo tengo no tienen nada que ver con tus planes. Aunque para ese tiempo yo ya era abogado, ya me había casado, ya de alguna manera ya había adelantado mucho de lo que creí que no iba a lograr, pero en ese momento se revolucionó mi pensamiento, se abrió mi vista espiritual
para ver mucho más de lo que yo había creído en mi mente, que estaba limitada. Y eso abrió totalmente un panorama. Aquí me sorprende la manera en la que lo vemos en la vida de Elías y Eliseo, volviendo a tomar ese ejemplo, porque hay un momento en donde, si ustedes recuerdan, y para los que no se lo comparto muy rápido, hay un momento donde está siendo asediado Elías y viene un ejército en contra de él, vienen a derrotarlo y Eliseo está ahí a su lado. Y Eliseo, con estos pensamientos negativos, le dice: ya hasta aquí llegamos, no vamos a poder ir más allá, vamos a morir. Y entonces Elías declara algo tremendo, le ora a Dios y le dice: Señor, deja que mi siervo vea lo que yo veo. Deja que él pueda tener la mirada que tú me has abierto a mí. Que él vea que hay un ejército de ángeles alrededor de nosotros. Carros de fuego, gente de a caballo, que está aquí rodeándonos en el mundo espiritual para protegernos. Y Eliseo todavía no lo veía. Todavía no tenía esa apertura. Todavía sus ojos no habían sido abiertos. Pero cuando vamos más adelante y vemos allá en Segunda de Reyes, en el capítulo 2, que Elías ya va a ser levantado al cielo en un torbellino y le está diciendo a Eliseo: quédate, porque yo ya me voy. Y Eliseo le dice: no, vive Dios y yo no te voy a dejar, yo voy a ir contigo. Y entonces lo acompaña y de nuevo Elías le dice: quédate, porque y le dicen algunos profetas: se va a ir tu maestro, tu líder, la persona que es tu modelo, va a ser quitada, va a ser llevada por Dios. ¿No lo has entendido? Y él dice: silencio, guarden silencio, callen, ya lo sé, pero yo quiero permanecer ahí. Y cuando ya finalmente va a partir Elías, le dice: está bien, ¿qué quieres que yo haga por ti? Ya él tomó su manto, lo golpeó en el Jordán, ellos pasaron por en medio del Jordán, Eliseo pasó con él y le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Y le dice: quiero tener una doble porción del Espíritu que habita en ti. Wow. Y lo que le responde Elías, Rebe, le dice: mira, si puedes ver cuando yo me vaya, si el Señor te permite, si tus ojos ya son abiertos, si ya no eres el Eliseo que no veía, que no creía, que no se daba cuenta del mundo espiritual a su alrededor, si ahora tus ojos ya han sido abiertos y puedes ver cuando yo me vaya, entonces va a ser hecho como tú lo pides. Esa doble porción la vas a recibir. Y es maravilloso ver en su palabra cómo viene un carro de fuego, los aparta y Eliseo lo ve. Y él empieza a clamar, Eliseo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. O sea, él finalmente había abierto sus ojos para ver y creer en el reino sobrenatural que está hoy aquí. Dijo Jesús: el reino de los cielos se ha acercado. Y tú y yo tenemos, amigo que nos estás oyendo, tenemos que creerle a Dios. Tenemos que abrir nuestros ojos espirituales, creer que Él tiene algo más grande y más poderoso, que aunque tú no te veas en ningún lugar hablando me ha tocado ante cientos y miles de personas, aunque tú no lo veas en lo natural, porque todavía no has sido abierto tus ojos, ahora tú puedas empezar a creerlo y va a ser hecho una realidad en tu vida. Qué poderosa palabra. Y ese es nuestro deseo, que usted active su fe y se atreva a creer en lo sobrenatural de Dios. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Quiero todavía ver crecer a mis hijos. Quiero yo poder conocer a sus familias. Quiero más, todavía dame oportunidad de más y sé que lo puedes hacer. Y así es Dios. Siempre Él nos va a cambiar la panorámica y nos va a dar siempre esperanza de algo mucho más grande. Lo que decías hace un momento, hablábamos ahorita en el corte, si creemos que el problema que vivimos, la situación que vivimos es tan grande que no vamos a poder solucionarla, todavía no hemos comprendido la naturaleza de Dios. Él es siempre mucho más grande. Como me recordabas ahorita, o sea, le dice a Elías: déjale ver que los que están con nosotros son muchos más que los que vienen en nuestra contra. Dios nunca nos va a dar algo que no podamos resistir. Siempre las pruebas van a tener una salida, siempre va a haber para algo, como dice mi esposa, esto también va a pasar, esto también tiene una solución. Y eso nos da paz
nos da la seguridad de que va a venir algo bueno detrás de lo negativo. Y eso es lo que queremos hoy sembrar en su corazón. Si hoy estás viviendo una situación de conflicto, de estrés, una dificultad tan grande que aún la ansiedad parece que te va a derrotar, debes de saber que detrás de eso siempre hay un propósito bueno, que Dios tiene control, que Dios no ha perdido el control en lo que estás viviendo. Él es soberano y al final se va a glorificar. Y que hay un bien escondido, Así pastor, es. en cada circunstancia. Mire, la peor, yo que he pasado cosas adversas, yo que he experimentado, yo siempre he dicho que hay situaciones adversas en la vida que afectan, pero hay otras que yo les llamo infernales. Y cuando usted siente esas adversidades infernales que han golpeado sus finanzas, su vida, su salud, su familia, y que usted dice, eso me está rebasando, aún en esas circunstancias tan críticas, podamos ver cuál es el bien escondido de parte de Dios. Y yo quiero decirles algo, si una persona supo que es enfrentar adversidades infernales, nuestro Señor Jesucristo. La Biblia habla que Él descendió al Seol, que Él bajó a lo más profundo, pero aún en esa circunstancia, Él sabía, de aquí me levantará el Señor. Al tercer día nos vamos a ir de aquí. Yo no vine para esto, yo vine para algo más grande, para algo histórico. Y eso es lo que queremos que hoy usted se quede. Esto no va a prevalecer. Yo he repetido muchas veces, eso es un hecho, pero no es la verdad. Y usted puede declarar la verdad, y la verdad es lo que dice la Constitución del cielo. Agarre una promesa y usted declare. Si usted tiene un hecho y usted tiene un diagnóstico terminal, hoy viernes, usted vaya y declare lo que dice Isaías, que por las llagas del Cordero, del Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el que descendió del cielo, ya fuimos curados. Amén. Usted apele, usted sabe, y nos va a decir la gente que no sabe qué es apelar. Apele a lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Usted apele ese recurso por las llagas de Cristo Jesús, por el cuerpo inmolado, lacerado, por aquel cuerpo molido. Nosotros ganamos ahí sanidad. Él se hizo maldición para que nosotros recibiéramos la bendición de Dios. Él llevó toda enfermedad. Usted crea, porque la Biblia dice que al que cree, todo le será posible. Así es. Háblenos un poco qué es apelar. Esta palabra es maravillosa porque dirían los abogados, porque dice la Biblia que hay una acta de decreto en nuestra contra. Es decir, hay una sentencia declarada de muerte, de enfermedad, de dolor, de quebranto, donde el enemigo va a querer siempre traer esa sentencia y decir, tú ya estás condenado. Así como ingenuamente pensó al haber muerto Jesús en la cruz, ingenuamente el enemigo pensó que había obtenido la victoria, que él ya había ganado y había puesto ese decreto de muerte por encima de Jesús. O a lo mejor nosotros hemos recibido una mala noticia, un decreto de enfermedad, un decreto de embargo, un decreto de desempleo, algo que viene a nuestra vida, un decreto de divorcio, algo que el enemigo ha querido plantar. De desalojo. Cuando viene esa sentencia, Rebe, nosotros debemos de ir, ¿qué hacemos en lo natural? Por un abogado. Y dice su palabra que a pesar de esa acta de decreto levantada en nuestra contra, abogado tenemos en Cristo. Wow, sí. Él es el único, Jesucristo, el único justo, el único que no se vende, el único que no, en el que podemos confiar plenamente, porque Él mismo ha pagado, como dices, por esa sentencia. Y cuando ustedes en esa situación, apele a ese abogado. Apele. ¿Qué significa apelar? Significa interponer un recurso en contra de esa sentencia. Si un tribunal ha decretado algo en mi contra, yo tengo una autoridad mayor que puede resolver
si esa sentencia es correcta o está mal dictada. Eso es apelar. Yo acudo a una autoridad que está por encima del juez que dictó la sentencia. Acudo a un tribunal de segunda instancia, acudo a un tribunal de amparo, alguien que siempre está por encima de ese juez primero que ha declarado esa enfermedad, que ha declarado eso negativo en nuestras vidas. Y ahí nosotros interponemos esa apelación. Venimos a Cristo y le decimos, Señor, tú has hablado algo distinto, tú has prometido algo más, tú no me vas a dejar avergonzado, tú vas a dejar que yo me levante de medio de esta sentencia de desalojo, de divorcio, de división familiar. Tú vas a poner tu palabra por encima de eso, porque eres tu mayor y eres la autoridad que está por encima de toda autoridad y desde luego por encima del enemigo que quiere confundirnos. Y sobre todo, abogado, pastor, sabernos que como hijos de Dios tenemos derecho Amén. Legal a esa bendición. Así es. Yo tengo derecho legal al recurso de la sanidad. Yo tengo derecho legal al recurso de la prosperidad del cielo, la sanidad del cielo. Mire que esta verdad está encerrada cuando el Padre Nuestro, cuando oramos el Padre Nuestro, el modelo de oración que dejó Jesús. Ustedes van a orar así: venga tu reino. Y mire que cuando hablamos de que el reino de Dios venga, la Biblia, a mí me encanta esta verdad. La Biblia dice: los cielos son los cielos de Jehová, y le ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Ese país donde Dios vive tiene leyes, tiene un sistema de salud diferente al terrenal, tiene una seguridad social diferente a la seguridad social que conoce usted y que conozco yo. Así que cuando usted vaya, diga: venga tu seguridad social, venga la seguridad social del cielo a mi vida, a mi casa, venga la sanidad, amén, venga lo que tú tienes, porque dice: hágase tu voluntad, así como es en el cielo, que sea aquí en la tierra. Amén. Así que usted cambie su manera de pensar, derribe todo argumento. Yo quiero hablar un poquito de algo que mi pastor nos ha compartido. Dice que él, como haber estudiado medicina, porque es doctor, es cirujano maxilofacial, es médico dental, dice que él, haber estudiado eso es una limitante, porque su mente le hace saber en un diagnóstico y todo lo que la ciencia les enseñó, o sea, no hay vuelta atrás. Entonces él dice: para mí ha sido renovar mi mente, es meterle la palabra, es venir y decirle a Dios: por encima de la ciencia médica estás tú, wow, por encima de este diagnóstico estás tú, no lo que yo tengo en mi mente, lo que yo estudié, ha derribado todo lo que él ha aprendido para poder abrir su mente y aceptar lo que dice la palabra de Dios. Así que si un doctor puede renovar su mente para decir: Señor, por encima de esto que yo estudié, por encima de lo que la ciencia dice, que hasta aquí se topa. Por ejemplo, él hablaba y dice: yo he operado mandíbulas con cáncer, he operado accidentes que vienen y puedo decir, o sea, ya no hay ese diagnóstico. No tenía solución. Claro. Dice: pero cuando puedo apelar y ver, Señor, pero esto es mi mente finita, hasta aquí es donde yo me limito, pero puedes entrar tú y hacer otra cosa maravillosa. Así que yo le invito en este día viernes a que renueve ese pensamiento, sí, a que usted quite esa limitante, eso que no lo deja creer de que algo bueno hay, de que usted es candidato para que aquel diagnóstico sea revertido. Usted créale a Dios. Nosotros somos testigos fehacientes de las maravillas que Dios tiene. Si tan solo hiciéramos como la mujer del sangrado, del flujo de... tan solo tocara el borde de tu manto, Señor. Si tan solo mi fe me alcanzara para poder acercarme y creer. Wow, realmente lo hemos visto una y otra vez. Hemos visto milagros, hemos visto diagnósticos terminales, gente a la que le han dicho: vaya a su casa, solo viva lo mejor que pueda porque no hay solución. Y años más tarde
la persona que le ha creído a Dios, su familia que le han creído a Dios, están sanos, están caminando como un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer. Así que usted ponga su mirada en Jesús. Ponga su mirada en el cielo. Deje de ver solo en lo natural. Dele la oportunidad a Dios para poder abrir su mente y poder recibir todo lo que Él tiene. Y es clave que nosotros tengamos una mente y una meta fija, una meta en lo espiritual, una meta en lo que es más alto, una meta en lo que podemos recibir, no solamente en este mundo, sino una meta para el mundo venidero, una meta para poder vivir una eternidad cerca de Dios. Así como Eliseo tenía muy claro y dijo, yo no te voy a dejar, porque quiero tener lo que tú tienes y aún más. Y vemos como en la palabra muestra que Eliseo hizo muchos más milagros y más señales que las que hizo Elías, pero fue por creer. Fue porque él había abierto sus ojos y había visto que verdaderamente Dios era Dios y que el Señor podía hacer mucho más de lo que nos imaginamos. Y finalmente se lo dijo también Jesús a sus discípulos y a través de ellos a nosotros. Cosas mayores en las que se vieron cuando Jesús estaba en la tierra se pueden ver si nosotros creemos en Él. Todos estamos llamados a tener la mente de Cristo. Amén. Lo dice la palabra. Y usted vaya y estudie cuál es la mente de Cristo. Por ejemplo, a mí me encanta cuando yo leo Hebreos 11, los héroes de la fe. Ahí se repite mucho esta palabra. Y por la fe, sí, Abraham. Y por la fe, Noé. Y por la fe, Sara. Y por la fe. Y dice lo que lograron por la fe. Y taparon pozos y taparon bocas de leones por la fe. Ahora yo quiero dejarle con esta pregunta. ¿Qué es eso que usted va a lograr hoy? Por la fe. Por la fe María se atrevió a creer que aquella hipoteca no iba a proceder. Por la fe Juan, por la fe Lupita. ¿Qué es aquello que va a quedar escrito en el corazón de su familia cuando digan por la fe mi mamá se levantó un día y creyó por un sueño, creyó Amén, por un milagro, por la fe? Amén. ¿Qué es aquello que vamos a lograr hoy? Por la fe. Así que este contenido que ha preparado el pastor sobre cómo tener la mente de Cristo, cómo renovar, cuán necesario es que renovemos nuestra mente para a poder acariciar o poder ver lo sobrenatural de Dios en nuestra vida. Porque lo que nosotros le llamamos sobrenatural es lo natural de Dios. Es la realidad de cómo fue diseñado Solo que el mundo. Nosotros todavía, por aquello, siempre me gusta hablar esta verdad. La naturaleza adámica que nos hace ver somos una maldición, somos pobres, somos unos miserables, pero esto fue lo que Juan el Bautista dijo ahora. Arrepentíos, dijo Juan el Bautista, arrepentíos, y dijo, renueven su mente, ya no piensen que son malditos, ya no piensen que estamos destinados al fracaso, pero dijo, ¿por qué? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quién trajo el reino de los cielos? Lo trajo Jesucristo, trajo sanidad, trajo todo lo que Adán perdió. Ahora Jesucristo lo trajo para que toda aquella persona que tenga a Jesús en su corazón tenga la autoridad de Dios. Él pueda agarrar por la palabra de tu poder. La Biblia dice que es Jesucristo quien sostiene hoy por la palabra de su poder todas las cosas. Hay una palabra que quiero decirles y quiero terminar con esto, pastor. No es fácil. A los héroes de la fe no se les fue fácil creer por hazaña, creer por conquista, creer por milagro. Pero ¿por qué lo lograron? Porque ellos se repetían cada día una palabra, la promesa. Usted escriba la promesa. Si usted hoy siente que Dios le está hablando, vaya y escriba eso y péguelo sobre una pared y todo. Levántese mañana y crea esto. Esto es lo que me movió ayer viernes y yo voy a creer sobre de esta promesa. Se lo digo porque hay una palabra que yo me la memoricé de las muchas, pero en todas mis situaciones difíciles que yo paso,
Yo declaro lo que dice la palabra, parece que está en Efesios 3:20, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que yo pido o entiendo. Yo esta palabra la he repetido y camino sobre esta palabra y le digo a Dios, tú eres aquel. Tú eres el Todopoderoso. Tú eres mucho más de lo que yo pido. Yo ahorita vengo pidiéndote esto, pero aquella declaración dice lo que más yo pido y ni entiendo, pero tú eres poderoso para darme mucho más de lo que yo te estoy pidiendo y de lo que yo estoy entendiendo. Yo estoy entendiendo algo limitado, pero Él está por encima. Así que usted vaya y declara esa palabra. Y aquel que es todopoderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que yo pido o entiendo, pero termina con algo poderoso, según el poder que actúa en nosotros. Y usted vaya y descubra cuál es ese poder, porque yo tengo que decirle, el poder que debe de estar dentro de usted se llama el poder del Espíritu Santo, porque Jesucristo dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo de Dios en nosotros el que nos da ese poder para derribar todo argumento, todo lo que no proceda de Dios. Usted tiene poder para derribarlo, el poder y la autoridad que hay en el nombre de Jesús. Gracias a Dios, amén, así es, así es. Créalo, recíbalo, entienda que hay un mundo espiritual a nuestro alrededor y que Dios quiere que tenga una vida de victoria. Gracias, Rebe, por invitarme, gracias por este tiempo maravilloso, que me voy más bendecido de lo que llegué y que podamos creer para cada uno es esta promesa, tómela, recíbala y abrácela para que sea una realidad en su vida. Amén, amén. Recuerden siempre que con fe, cuando nada es seguro, todo es posible. Soy Rebeca Chan y nos escuchamos la próxima semana en otro segmento más de Este es el Día. Bendiciones. Es el día que hizo el Señor.